En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Y muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Zamora y Segovia han dicho basta. En ambos puntos miles de personas se han manifestado hoy contra la supresión de paradas de AVE que prepara Renfe. Piden al gobierno que rectifique en esta decisión que solo atenta aún más contra la España vaciada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy hemos ido hasta Zamora y hasta Segovia, la provincia más afectada de Castilla y León por esta nueva política de Renfe. Allí se van a eliminar hasta 6 frecuencias de alta velocidad. Carlota Muro. Por el futuro de Segovia, más paradas de tren. Es el lema que no se ha parado de repetir en esta mañana por cientos de personas que han salido a la calle para decir que se sienten ciudadanos de segunda, porque se quedan cada vez con menos paradas del AVE. Enseguida les contamos más. Miles de zamoranos se han dado cita junto a la estación de trenes de Zamora Capital para reivindicar que no se supriman las paradas en Puebla de Sanabria y que Zamora tenga un tren madrugador. Aseguran desde aquí que no se van a consentir más humillaciones a esta tierra. Esta semana la Junta presentaba la tarjeta Buscil. Los empadronados en la comunidad podrán viajar gratis en los autobuses metropolitanos e interurbanos de Castilla y León. Desde hoy los menores de 15 años ya pueden solicitarla, aunque esta gratuidad no va a comenzar, Fran Calvo, hasta el próximo 1 de julio. Sí, es una medida con la que se pretende incentivar el uso del transporte público y con la que a partir del 1 de septiembre todos los ciudadanos de Castilla y León podremos viajar gratis en autobús en las rutas gestionadas por la Junta. En unos minutos les damos más detalles. El buen tiempo comienza a llenar las carreteras de aficionados a la bici cada fin de semana y vuelve a ponerse el foco en el comportamiento del resto de los conductores. Respetar las normas, por ejemplo en los adelantamientos, es la clave en la seguridad de los ciclistas. Bueno, ya saben, calor y tormentas están siendo la combinación durante estos días. Parece, Ima Mansilla, que hoy pues también lo va a ser. A esta hora ya hay varios avisos en provincias como Valladolid, Segovia, Soria, Palencia o Burgos. Y calor, pues también, y eso que las máximas han comenzado a bajar en parte de la comunidad de cara a un descenso más generalizado y notable, ya se lo adelantamos, mañana lunes. La Junta de Castilla y León, por su parte, moviliza cerca de 14,5 millones de euros en el mantenimiento forestal previo. Lo hace contratando personas desempleadas e invirtiendo en maquinaria para estos trabajos. Una de las mayores armas para evitar esos temidos incendios forestales, o al menos hacerles frente de la manera más rápida posible. Y estén atentos, mucha precaución con las dietas milagro ahora que se acerca el verano. Una nutricionista nos hablará de los peligros para la salud. El efecto rebote es casi tan rápido como el primer resultado. Y recurren a comidas sustitutivas, a dietas muy restrictivas, a dietas muy limitantes, y en el momento en el que nadie corrige esos hábitos que están haciendo mal y sueltan ese tipo de tratamientos, evidentemente recuperan el peso. Y la música de Strauss desde Ávila al espacio. La gran sonda de la Agencia Espacial Europea, ubicada en Cebreros, enviaba ayer el mítico vals Danubio Azul por el 200 aniversario del nacimiento del compositor. Dentro casi prácticamente de una semana, el próximo 9 de junio, entran en vigor las modificaciones de Renfe en la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia, con todo lo que esto conlleva para Castilla y León. Van a ver, en concreto, 3 provincias se ven perjudicadas con la supresión de 10 frecuencias. En las estaciones de Medina del Campo, en Valladolid, y en Sanabria, en Zamora, se van a perder 2, pero sin duda el territorio más afectado va a ser Segovia,
Segovia con la eliminación de 6 frecuencias. Hoy allí, en la Plaza Mayor, una gran protesta ha reclamado a Renfe y también al Gobierno que no se lleve a cabo, Carlota Muro, esta medida. Sí, pues han sido cientos las personas que se han concentrado aquí en esta Plaza Mayor de Segovia esta mañana para decir no a esa supresión de las paradas del AVE, que no solamente afecta a Segovia, también a otras ciudades de nuestra comunidad. Aquí dicen que se sienten ciudadanos de segunda e incluso que esta supresión de las paradas del AVE puede afectar incluso al tan apreciado turismo para Segovia. No solamente han recogido firmas aquí, también lo han hecho a través de la plataforma change.org, donde llevan ya más de 6.000. Una concentración que ha unido a las diferentes instituciones segovianas y también a los diferentes partidos políticos. Como ciudadanos de segunda, se dicen los usuarios del AVE que se sienten en Segovia. Para gritarlo han salido a la calle en una concentración que ha contado con el apoyo de instituciones, partidos políticos y cientos de personas. Galicia sabe que necesita de la infraestructura y por tanto de pasar por nuestra ciudad para poder llegar a Madrid, y lo justo es que se quedaran las cosas como estaban antes, ¿no? Que es que el 50% de las redes comerciales, por lo menos de las que nos han quitado ahora, pararan en Segovia y que lo sigan haciendo. Trenes Madrid-Galicia que a partir del 9 de junio pasarán de largo por la estación Segovia-Guiomar, una línea ya muy tensionada. Llevamos pidiendo esos trenes Avant que ha prometido el presidente de Renfe y que ha dicho que se lo va a pensar, pero se lo va a pensar y primero nos quita las frecuencias, esas que te dan un poquito de vidilla. Una medida que tendrá consecuencias, se prevén, sobre la población y también en el turismo. Gente que me dice que con algunos de los trenes que no nos han devuelto y que nos quieren quitar, se van a ver obligados a trasladar su domicilio a la ciudad de Madrid. Esta es la realidad. Más de 6.000 firmas han dicho ya no a la supresión de frecuencias, que afectará en Segovia a 3.000 viajeros que a diario van a estudiar o a sus trabajos. Y lo veíamos también al comienzo. La otra manifestación ha sido la de Zamora, en la estación de tren de esa ciudad. Allí, una vez más, han reclamado que esta supresión de paradas de AVE, que también va a afectar a la provincia, no entre en vigor. Vamos hasta allí, Cristina. Miles de personas han salido a la calle para dejarle claro a Renfe que no están a favor de esa supresión de los trenes de alta velocidad en Sanabria. Señalan que no se puede hablar de cohesión territorial y de despoblación y luego tomar este tipo de medidas en una de las zonas más desfavorecidas de España. La plaza de acceso a la estación de Renfe de Zamora completamente llena. Los zamoranos llegados de todas las comarcas, pero muy especialmente de Sanabria, han dicho no a la reducción de frecuencias de la alta velocidad. No han faltado asociaciones, instituciones, ningún partido político, todos exigiendo a Renfe que dé marcha atrás en su decisión. Yo pienso que es un capricho sin precedentes, pero que supone un ataque frontal a los intereses de una comarca y de la provincia. A través de un tren Avant de media distancia que sea capaz de cubrir estas, digamos, pequeñas estaciones que comunican con Madrid. Una de las dos opciones yo creo que tiene que ser viable para poderla poner en marcha. Los asistentes han coreado a favor de Zamora y en contra del ministro de Transportes. Y el Sanabria tiene los mismos derechos que los demás y nos sentimos humillados. Y nos tienen abandonados. Necesitamos el AVE para movernos, para trabajar, para la sanidad, que la tenemos toda aquí, y necesitamos el tren sí o sí. Que dependemos de Zamora para todo, absolutamente para todo, ¿eh? Es una zona que se va despoblando poquito a poco y es que esto nos ayuda a que nos tengamos que ir todos de la comarca de Sanabria, porque no se puede vivir así. Y han insistido, si el tren no para, no pasa. En esa protesta de Zamora ha estado la vicepresidenta de la Junta, quien ha criticado el dinero destinado por el Gobierno en acciones para contentar a sus socios nacionalistas, mientras abandona, ha dicho, a territorios como Castilla y León. Que si hay 15.000 millones de euros para condonar la deuda a sus socios, tiene que haber dinero para recuperar las frecuencias en Sanabria y en Castilla y León. Es lo que estamos pidiendo, justicia territorial, que no haya comunidades de primera y comunidades de segunda. Y también la plataforma por el tren directo que conecta Madrid con Burgos va a manifestarse durante esta tarde para reivindicar esa apertura. Lucía Reñón, esta tarde es la manifestación.
Sí, la movilización será a las 6 de esta tarde en la localidad madrileña de Robregordo, a pocos metros del túnel en el que se quedó atrapada la máquina bateadora en 2011 y que a día de hoy sigue impidiendo la reapertura de la línea Madrid-Aranda-Burgos. Hace poco más de un año ya se celebró allí otra manifestación con el mismo objetivo, reclamar al Gobierno central que recupere esta línea de ferrocarril. La plataforma por el tren directo ha organizado un viaje en autobús desde Aranda y se espera que a la manifestación de esta tarde acudan también alcaldes y ciudadanos de las provincias de Madrid y Segovia. Otra de las demandas ferroviarias de los últimos meses ha sido la reapertura del tren de la Ruta de la Plata, que uniría por tren Andalucía con Asturias y que supondría nuevos servicios en Salamanca, Zamora y León. Las concentraciones se han sucedido en el último año, tanto en Extremadura y Castilla y León, y es que la reapertura de estas líneas supondría un importante revulsivo económico y social en estas zonas, una reivindicación histórica de más de 40 años que cuenta con el apoyo de las Cortes y del Senado, mientras el Gobierno se escuda en que es una demanda complicada y que supondrían entre 18 y 20 años la reapertura del tren de la Ruta de la Plata. Estas imágenes son del 6 de abril de este año. Los vecinos de la localidad segoviana de Boceguillas protestaban por la supresión de paradas en su pueblo del autobús que unía Madrid con Aranda de Duero. Han recuperado algunas de las frecuencias, pero no todas. Son los primeros afectados de la reordenación de transportes que plantea el Gobierno de la Nación. Bueno, y si finalmente el Gobierno aprueba el nuevo mapa concesional estatal, en Castilla y León más de 200.000 usuarios podrían quedarse sin paradas de autobús. Con este borrador, la comunidad perdería hasta 474 paradas de más de 300 municipios pequeños. Para fomentar el transporte público, esta semana la Junta ha presentado la tarjeta Buscil, con la que los empadronados en la comunidad podrán viajar gratis en autobús. Esto se va a implementar en las más de 2.600 rutas de titularidad autonómica. Sí, las primeras líneas que pasarán a ser gratuitas serán las metropolitanas, que funcionan en 5 capitales de provincia. Estas rutas conectan los municipios del Alfoz con la ciudad, pero las que no están incluidas dentro de este programa son las urbanas, que conectan los diferentes barrios de una localidad porque son de titularidad municipal. Progresivamente se irán incorporando el resto de rutas autonómicas que permitirán viajar gratis entre los diferentes pueblos y ciudades dentro de la comunidad. Por ejemplo, el trayecto entre Ciudad Rodrigo y Salamanca o entre Cuéllar y Valladolid será gratis en unos meses. Con esta tarjeta, todos los empadronados en Castilla y León podrán viajar gratis en autobús. Una medida de justicia territorial y solidaria que garantiza el derecho al transporte público gratuito, favorece la igualdad, reduce emisiones, combate la despoblación y supone un alivio económico para todas las familias. Los primeros en disfrutar de esta gratuidad serán los menores de 15 años, que a partir de hoy pueden solicitar la tarjeta y ya desde el 1 de julio podrán viajar en autobús sin pagar. En esa misma fecha se abre el plazo de solicitud para el resto de la población, una medida que se aplicará en las rutas de transporte público por carretera gestionadas por la Junta y que entrará en vigor el 1 de septiembre para la población general en el transporte metropolitano. Ciudades y ámbitos de influencia que tienen transporte metropolitano. Les recuerdo que son Valladolid, que es León, que es Salamanca, Segovia y Burgos. En paralelo se irá extendiendo progresivamente al resto de rutas interurbanas de la comunidad, con la previsión de que el programa Bustil funcione a pleno rendimiento en el mes de octubre. Persigue garantizar una movilidad accesible, inclusiva y sostenible en todo el territorio, con independencia del lugar de residencia. Una medida pionera con la que estiman que habrá 15 millones de viajes en autobús al año. Otro de los instrumentos para facilitar la movilidad en Castilla y León es el transporte a la demanda, un servicio que permite a los ciudadanos del medio rural solicitar para el municipio cabecera de comarca o para la capital, en función de sus necesidades, ese servicio en un plazo de 24 horas. Durante el pasado año se batió récord con casi 250.000 personas que utilizaron el transporte a la demanda gratuito, un incremento del 6%. El transporte a la demanda se extiende por más de 120 zonas de Castilla y León y atiende a más de 1.200.000 ciudadanos. Este modelo se ha extendido a otras comunidades españolas y a otros países de Europa.
A esta hora de la tarde ya hay avisos amarillos por tormentas en provincias como Burgos, Palencia, Segovia, Soria y también Valladolid. Inma, jornada complicada la de hoy. En esas provincias se les va a complicar el día si tan pronto van a tener un cielo encapotado, pero sin una gota, como de repente les va a caer esos chaparrones vespertinos que estamos teniendo estos días. Chubascos y tormentas localmente intensas, con rachas fuertes de viento y sin descartar incluso granizo. A cambio, en esas provincias del este las máximas hoy se mantienen con pocos cambios, pero en el resto, ojo, porque ya están empezando a bajar de cara a un descenso mucho más generalizado y notable mañana lunes. Ayer me pilló encima la tormenta en Caladico. Pero que hay unas tormentas tremendas, ¿eh? Y hoy tiene todo el aspecto de que dentro de una hora nos vamos a mojar, con lo cual hay que aprovechar la mañana, está claro. Ahora que hace bueno, una vuelta corta por el calor. Sí, calorcito, se siente ahora un poco de humedad. En casa ya se empieza a notar, aunque da igual que abrir las ventanas por la noche. Son noches tropicales que llaman o algo así y tremendo. El Gobierno ha adelantado a este domingo 1 de junio la campaña estatal contra incendios forestales para reforzar la prevención. El dispositivo incluye a la UME, a hidroaviones del Ejército del Aire y a las brigadas BRIF para dar apoyo a los medios autonómicos cuando sea necesario. La Junta de Castilla y León, que presentará esta próxima semana su campaña antiincendios, ya trabaja durante todo el año en el mantenimiento de las zonas forestales. Para ello ha invertido cerca de 14,5 millones, por un lado para la contratación de más de 540 personas desempleadas y por el otro para la adquisición de maquinaria y equipos de seguridad para llevar a cabo estas labores de mantenimiento. Aseguran que el mantener estas zonas forestales limpias, lo más seguras posible, es una de las mayores armas, de las mayores herramientas para evitar y para apagar lo antes posible esos posibles y temidos incendios forestales de verano. Con el buen tiempo aumentan las excursiones de ciclistas y su presencia en las carreteras conlleva riesgos para ellos y también para los conductores. Esta semana un ciclista fallecía en Valladolid tras colisionar con un coche. Para evitar estos accidentes hay que poner mucho ojo, Mónica Murciego, a la carretera. Sí, 15 ciclistas murieron el año pasado en España tan solo en los meses de verano, cuando su presencia es mayor en las carreteras por el buen tiempo. Las colisiones frontolaterales con coches o camiones que no respetan la distancia o por una distracción son las causas más habituales de los accidentes. Hace 2 años, en esta misma carretera, 12 miembros de este club ciclista de León sufrieron un atropello. Un coche que nos arrolló, de esos 12 caímos 6 y con consecuencias graves. Pues yo concretamente estuve 10 días en el hospital. Es el riesgo que corren cada vez que se suben a la bici para hacer una ruta. Muchas veces hay poco respeto y con las bicicletas como que es un medio de transporte inferior al vehículo. Y nos pasan a veces rozando porque tienen una línea continua y no se han enterado de que se puede cruzar la línea continua para adelantarte, que eso lo dicen las normas de circulación actuales. Saben que son la parte más débil en caso de accidente, por eso se protegen. Aparatos como este sensor les ayudan a detectar la presencia de un coche. Detecta el radar un coche a 140 metros por detrás, uno o varios, te pita y te sale por aquí un punto, si es un coche, 2, 3... Te marca si es en rojo, si te viene muy rápido, y en naranja un poco más claro si el coche viene más lento. Pero todavía se necesita más concienciación ciudadana con este deporte y medidas de seguridad vial. Pues si están los arcenes bien arregladines y las carreteras con una anchura adecuada, pues también facilita. Cualquier cosa te puede pasar de que a lo mejor pues le das un beso a la mujer y dices a lo mejor no vuelves. Más de 100 kilómetros pedaleando por la montaña de León les esperan hoy para después volver a casa sanos y salvos. Novedades en el caso ataúdes que rodea al grupo funerario El Salvador. El supuesto fraude llegó a los juzgados hace ya casi 6 años con 24 acusados y miles de denuncias. Ahora la Audiencia de Valladolid ha ordenado la reagrupación de las acusaciones con la intención de facilitar el desarrollo del juicio. La Audiencia Provincial de Valladolid rechaza los recursos de las acusaciones particulares y confirma su obligatoria reagrupación. Muchas de las acusaciones lo que hemos hecho ha sido impugnar en súplica
ese auto, porque no estábamos de acuerdo en el planteamiento del auto. Yo creo que el número ha sido excesivo a la hora de tener que reagruparnos, porque sí que de alguna manera anula la situación de defensa de estas víctimas. En ese auto se establece que cada letrado acusador deberá representar a un mínimo de 54 víctimas. Es una carga mucho mayor que de alguna manera está desprotegiendo a las víctimas. Por eso digo que va a haber una doble, o entiendo que puede haber una doble victimización o un doble perjuicio para las víctimas. Isabel representa a varios de los afectados. Están un poco indignados, no entienden por qué, habiendo elegido a un profesional como tal, les tengan que imponer otros. Ellos no tienen por qué asumir ese coste, que es también una de las alegaciones que nosotros hacíamos en nuestro recurso de súplica. Pero el tribunal ya ha tomado una decisión y ahora les concede 15 días para que se reagrupen de forma voluntaria. Esto es de cara al juicio, para que no haya repeticiones. Un juicio que aún así promete ser largo. En la provincia de Burgos, la Guardia Civil investiga a un ganadero por un presunto delito de maltrato animal por omisión prolongada de cuidados a varios burros. Los animales estaban viviendo entre grandes cantidades de heces. 3 burros han tenido que ser sacrificados por lesiones irreversibles. A través de una carta, el consejero de Hacienda le ha pedido a la ministra de Transición Ecológica que Castilla y León forme parte del grupo de trabajo que investiga el gran apagón. Carriedo destaca que la comunidad es líder en producción eléctrica y que fue la que empezó a restablecer la energía en el país aquel día. Y en Madrid, Feijóo ha vuelto a hablar del bulo de la UCO, de la bomba Lapa contra Sánchez. El líder de los populares asegura que desde el PSOE son capaces de lo peor y critica que los ministros siguen alimentando una información que no es veraz. Todavía no han rectificado. ¿Cómo no van a ser el gobierno del bulo, de la mentira y del insulto a la inteligencia de los ciudadanos? Por supuesto que lo son. Pero ¿cómo no dimiten todos, desde la vicepresidenta primera a los 3 ministros de séquito que les han seguido? Bueno, lo cierto es que Óscar López se ha negado a rectificar tras difundir este sábado el bulo de que la UCO, de la Guardia Civil, planeaba un atentado bomba contra el presidente del gobierno. Hoy ha dicho que él nunca utilizó esa expresión, pero sigue dando veracidad al presunto complot. Lo que dicen esos mensajes es de cese inmediato y voy a seguir exigiendo el cese de esta persona por parte de la señora Ayuso. Pero lo que hacen en esos mensajes y en esos grupos es de cárcel. Insisto, lo que dicen es de cese, pero lo que están haciendo en ese inframundo cloaquero es de cárcel. Mientras tanto, seguimos conociendo nuevos movimientos de Leire Díaz para frenar las investigaciones judiciales de presuntos casos de corrupción en el gobierno. Según revela hoy El Mundo, instó a los socios del Ejecutivo a limpiar toda esta legislatura o pedir asilo en Taiwán. Por otro lado, la Audiencia Nacional pide a la Interpol que verifique si el empresario Amlim tiene prohibido salir de Dubái. Se reunió con Leire Díaz y está acusado además de estafa en el caso Hidrocarburos. Continúa la tragedia en las costas canarias. Esta madrugada, más de 65 personas de origen subsahariano han sido rescatadas de una patera que se dirigía a Lanzarote, todos varones. Se produce tan solo unos días después del fallecimiento de 7 personas en el Hierro al volcar el cayuco en el que viajaban junto a otras 150 personas. Y para siempre en la memoria de los vecinos de Usillos. Con este monolito, la localidad palentina recuerda a las 6 niñas y al hombre que murieron ahogados hace ya 60 años en el río Carrión a su paso por el pueblo. Las jóvenes tenían entre 12 a 14 años cuando volcó la barca en la que realizaban un paseo en el río. Ahora con la operación bikini y todo eso, pues la gente prefiere estar delgada y cosas así. No hay milagros. Si bajas, pero luego subes el doble. La de no comer nada de arroz, pan. Una dieta de puntos, cuando era pequeño me lo hizo hacer mi madre, bajé muchísimo de peso y luego lo volví a coger. Es un poco una pena, mejor hábitos de vida saludable, ¿no?
Ya lo han oído, hábitos de vida saludable que parece que olvidamos ahora que llega el verano y queremos vernos más delgados. Los nutricionistas avisan, las conocidas como dietas milagro esconden un efecto rebote casi tan rápido como los primeros resultados. Dice el refrán que las prisas no son buenas consejeras, mucho menos si es nuestro cuerpo lo que está en juego. Llega el verano y lo más fácil es recurrir a internet, al vecino, al primo y coger cualquier tipo de dieta que no está bajo supervisión médica y encima son dietas muy limitantes. Dietas restrictivas en las que eliminamos un tipo de alimento, espaciamos demasiado las comidas, dietas hipocalóricas o en las que nos recomiendan eliminar hidratos y multiplicar las proteínas. Un exceso de proteínas pueden llevar a una sobrecarga renal, hacer trabajar por encima de nuestras posibilidades el organismo. ¿Y entonces por qué parecen funcionar en un primer momento? Porque a la vez que perdemos un poquito de grasa, perdemos mucha agua y mucha masa muscular. Entonces, el efecto que tenemos visualmente es que enseguida nos desinflamos y nos quedamos finos. Cuando volvemos a nuestra alimentación habitual, el cuerpo vuelve a recuperar todo eso. Un efecto rebote del que los expertos nos advierten. Las promesas de las dietas milagro son tan atractivas como peligrosas. La pérdida de peso es progresiva para que sea sostenible en el tiempo. Porque el objetivo, dicen, no es vivir a dieta, sino aprender a tener una dieta correcta y, sobre todo, saludable. El dinosaurio carnívoro más grande del Cretácico inferior ibérico era Soriano. Un estudio acaba de identificar sus restos como los de un terópodo de la familia del espinosaurio. Fueron desenterrados hace ya más de 20 años. El dinosaurio terópodo identificado más grande del Cretácico inferior ibérico era Soriano, un gigantesco vecino de la provincia carnívoro que vivió hace 135 millones de años y que acaba de ser clasificado como espinosáurido por investigadores de las universidades del País Vasco y La Rioja y de la colección de paleontología y geología en Baviera, Alemania. Los restos que han aparecido y que ahora se han atribuido a un dinosaurio espinosáurido gigante, de gran tamaño, aparecieron en el año 2003, es decir, hace 22 años, en el yacimiento de Zorralbo 1 a 10 metros de profundidad. Fue la familia Mejide Fuentes Vidarte quien los descubrió y los depositó en el Museo Numantino. Provienen de la llamada Formación Golmayo. Es una zona de lo más rico de España, sí. Digamos que toda Soria está rodeada de yacimientos paleontológicos en donde salen dinosaurios y ya está. Es decir, hay un yacimiento y sale un dinosaurio. Un tipo. Hay otro yacimiento y sale pues otro tipo de dinosaurio. Pero aquí en esta zona de Golmayo nos salen todos los dinosaurios en un mismo yacimiento. La franja de terreno bealdense al que pertenece, que comienza en la localidad de Carbonera, se prolonga por toda la zona de Golmayo, llega hasta el Cerro Bellosillo en Soria y termina en una zona muy concreta de Renieblas. Cuenta con otros 50 yacimientos registrados, varios con especies identificadas hasta entonces desconocidas. Es la punta del iceberg de los hallazgos paleontológicos de la provincia de Soria. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana, de cantar hasta debajo del agua y muy de sortear 500 euros cada semana para que sigas viviendo muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Y Medina del Campo está celebrando este fin de semana una cita obligatoria para los amantes de los juegos antiguos. Es el primer encuentro nacional del juguete que en Arbalerio ha reunido a muchos nostálgicos. Es una cita para nostálgicos porque la mayoría de los juguetes que aquí encontramos son del siglo pasado, aunque para muchos están más que frescos en su memoria. Y esa es precisamente una de las claves de este primer encuentro nacional del juguete de Medina del Campo, apelar a la nostalgia y a esos momentos felices donde como niños y niñas jugábamos con las barriguitas o los Hyperman. Pero además esta cita ha contado con estos 12 expositores que tienen pedacitos de nuestra infancia, pero también presentaciones y charlas de expertos en juguetes antiguos. A los que nos gustan los juguetes y que nos gusta meternos un poquito en la historia, de dónde vienen, en el contexto social y demás. Es que nos lleva momentos, olores a personas, a familia. Mi madre también me hacía la ropita y mi padre me hizo el ropero. O sea, tengo muchos recuerdos. Los recuerdos de cuando éramos pequeñas. En general venimos un poco a mirar cosas de los 70, 80. Me trae mucha nostalgia también verlo.
Y es un dato curioso, la estación de Cebreros en Ávila cuenta con la única antena de espacio profundo que la Agencia Espacial tiene en Europa. Desde allí ayer se lanzó al espacio el vals El Danubio Azul de Strauss cuando se cumplen 200 años de su nacimiento. La pieza musical viaja a través de una gran sonda. Este momento se vivió en directo desde Viena con su orquesta sinfónica. Un fichero acústico está formado, una vez que se digitaliza, por ceros y unos, pues escoger ese fichero acústico y montarlo en una onda radioeléctrica, que es lo que transmite la estación, la antena de Cebreros. Entonces cogemos la canción mientras se toca. Noche Cuellar unía arte mudéjar y música con la celebración por primera vez de la Noche Blanca del Patrimonio. Ofreció la oportunidad de visitar los monumentos durante la madrugada, al igual que de varios conciertos repartidos por toda la villa segoviana.